Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie de estudios del leccionario bíblico y estaremos considerando la lección número 19. Lección número 19. Una madre valiente y arriesgada es el título de esta lección. La base bíblica se encuentra en el libro de Éxodo, el capítulo 1, versos 15 hasta el 21, y el capítulo 2, desde el verso 1 hasta el 10. Ahí estaremos considerando, ahí estaremos aprendiendo la palabra del Señor en esta ocasión. La afirmación fundamental para este día es: Dios siempre cumple sus promesas con las madres que ponen su confianza en Él, a pesar de la adversidad. El versículo para meditar se encuentra en la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. En esta lección perseguimos 3 objetivos. El número 1, luego de estudiar esta lección, el estudiante entenderá que Dios es siempre fiel a sus promesas y recompensa a los que confían en Él. Segundo, percibirá los beneficios de la fe. Tercero, aprenderá que la providencia de Dios interviene para ayudarnos. Leamos entonces Éxodo capítulo 1, versos 15 hasta el 21. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Éxodo capítulo 2, 1 al 3. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Muy bien, mis hermanos, ya hemos leído la porción bíblica sobre la cual
trabajaremos en el día de hoy. Antes que nos adentremos a revisar el estudio, yo quiero ponernos un poquito en contexto antes de esto. Y es que estas acciones que vamos a ver en el día de hoy, de mujeres que fueron temerosas de Dios, que fueron realmente arriesgadas, que fueron valientes, que tomaron decisiones correctas. El tiempo en que ellas hicieron esto era un tiempo complicado. Porque uno de los elementos que quisiera destacar, aparte del arrojo, la valentía de estas mujeres, las decisiones que tomaron, es el momento en que las tomaron. Porque las decisiones que uno toma adquieren valor dependiendo del contexto en que uno las tome. Hay situaciones en la vida de una persona que le llevan a tomar ciertas decisiones bajo presión, decisiones que no puedes pensarlo mucho, que tienes que tomarlas rápido. Y tal vez muchos de nosotros nos congelamos en una situación difícil. Tal vez se nos olvidan las estrategias, se nos olvida la fe, se nos olvida el conocimiento y tomamos decisiones apresuradas por el momento difícil en el que estamos pasando. Fíjense que cuando inicia el libro de Éxodo, en el capítulo 1, el título no es un título halagüeño. Habla de la aflicción de los israelitas en Egipto. El pueblo de Israel no la estaba pasando bien en Israel en ese momento. Dice que murió José en el capítulo 1, verso 6. Murieron todos sus hermanos, murió toda aquella generación. Y los hijos de Israel, fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados, fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Fueron prosperados. Esta gente iba a una velocidad asombrosa. Pero mientras esto ocurría, se levanta sobre Egipto un nuevo rey, un nuevo líder, que no conocía a José, que no conocía la historia de lo que José había hecho por aquella nación. No entendía o no le quería dar el valor el valor que tenía José y que luego tuvo su familia, cómo se libraron de aquellos tiempos difíciles de hambruna y todo lo demás. Este rey no conocía a José, era un desconocedor de la historia, pero más que un ignorante, más que alguien que no estaba enterado, es alguien que no quiso ver lo que había ocurrido con este pueblo. Porque a los reyes, cuando subía un nuevo rey, cuando alguien tomaba el mando, se les leían las crónicas, se les leía lo que había ocurrido, cómo están los negocios, cómo están las alianzas, mira, esto es lo que tenemos. Y para llegar a ser rey, debió ser una persona que tenía conocimiento. No se llega a ser rey de una nación tan poderosa así, sino que debe ser alguien que tenía cierto conocimiento, cierta preparación, por lo menos de la historia. ¿Y quiénes eran esa gente que estaban ahí fructificando?
O sea que cuando habla del término de que no conocía, podemos interpretarlo simplemente como que él no sabía, ignorancia, pero también podemos ver a alguien que no, al decir no conocía, no le daba valor, no le daba importancia o no reconocía, que no es lo mismo. Bueno, pero mientras tanto no conocía a José. Y le digo entonces al pueblo, miren, ese pueblo está creciendo. El pueblo de Israel es mayor, es más fuerte que nosotros. Y por temor al desarrollo de este pueblo, entonces lo ataca. El ser humano es así. Cuando el ser humano no conoce algo, cuando el ser humano le teme a algo, lo ataca, lo destruye. Cuando no comprende, ataca. Es agresivo. La ignorancia es agresiva. Y él vino a agredir, se sintió amenazado. Y al sentirse amenazado, entendió que este pueblo, que era un pueblo extranjero, podía aliarse, como ellos no lo trataban bien, al crecer podía aliarse con enemigos y pelear contra ellos y vencerlos. Y dice que los oprimía, le cobraban tributo, los molestaban y los ponían a trabajar en condiciones difíciles. Pero, oh sorpresa, dice el verso 12 que cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios le tenían miedo a los hijos de Israel. Ahí está el meollo del asunto, ¿eh? Ahí está el quid del asunto, como dicen. El miedo, el temor que le tenía Egipto a Israel. Y lo atacaba y lo oprimía y lo llevaba hasta un rincón. No quiero salirme mucho porque solamente haciendo un contexto, pero tiene cierto paralelismo con ciertas situaciones a las que a uno a veces lo llevan y tú te ves atacado por una situación y empujado y golpeado y muchas veces cuando uno investiga en el fondo lo que hay es temor, temor a tu éxito, temor a tu crecimiento, temor a tu desarrollo y por eso se te ataca, se te enfrenta, es agresivo contra ti porque quieren lograr que tú no sigas creciendo. Pero ¿qué ocurre? Que mientras más lo oprimían, más grande se daba, más fuerza tenía, más crecía. Entonces le ocurrió una idea. Digo, bueno, nosotros los maltratamos, los tratamos duramente, pero nada de esto ha servido. La opresión no ha servido. ¿Qué podemos hacer? Y ahí es donde empieza, en esta situación, un rey airado contra un pueblo extranjero al cual él le temía porque veía su avance, su éxito, su crecimiento. Y en el verso 15 dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, vamos a atacar por un punto muy estratégico. No podemos con sus adultos, con sus mayores, no podemos quitarle el ánimo, no podemos quitarle la fuerza. Vamos por los niños. Vamos a atacar su punto débil, pero que a su vez es su punto bueno, su punto fuerte. ¿Por qué? Porque ellos se están multiplicando, porque están naciendo muchos niños. Y fíjense, él entabla una estrategia de control de natalidad. Y dijo, bueno, si este pueblo crece tanto en tantos años, nosotros lo que tenemos que hacer es desaparecer los varones, desaparecer los hombres. ¿Por qué? Porque si no hay hombres, no hay procreación. Si no hay procreación,
El pueblo con el tiempo va envejeciendo, el pueblo con el tiempo se va poniendo pequeño porque se mueren las personas, pero no vuelven a nacer otras. Y de esa manera yo no tengo que salir detrás de ti con una espada para matarte, yo no tengo que ir a oprimirte, yo no tengo que, simplemente tengo que esperar que la tasa de natalidad descienda y que el pueblo se haga un pueblo longevo, que empiece a envejecer, no van naciendo niños, o si nacen los eliminamos y de esa manera dejamos solamente las niñas y llega un momento en que la tasa de crecimiento va a mermar y tampoco vamos a tener futuros guerreros que se enfrenten a nosotros, que no hagan la guerra, porque las mujeres no iban a la guerra. Entonces, un control de natalidad. Vamos a hacer lo siguiente, le dice a las mujeres. Dos mujeres, una de ellas se llamaba Cifra y la otra se llamaba Fua. Entonces, de Cifra podemos decir que su nombre significa hermosura, significa elegante, agradable. Fua, parece, no encontramos datos sobre ella, no sabemos si era muy agraciada, pero de Cifra sí encontramos qué significa esto. Pero estas mujeres, aparte de su belleza externa o cualquier otro adorno que pudieran tener, vamos a descubrir de ellas otras cualidades que son aún mejores y aún mayores que estas. Dice, cuando ustedes asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, mátenlo, y si es hija, déjenla viva. Esas mujeres parteras, de hecho, sus nombres son hebreos, por lo que entendemos, son de origen hebreo, por lo que entendemos que estas parteras eran hebreas. Y por la costumbre, según la costumbre, era que las parteras fueran familiares o amigas cercanas a la familia. No era cualquier persona. Mi partera, la partera de mi familia, era una prima, una tía o era alguien muy cercano a la familia. Bien, o sea que estas personas tenían relación con estas mujeres a las cuales le asistían en el parto. ¿Cuál era el trabajo de una partera? La partera ayudaba a la mujer a alumbrar su hijo, a recibírselo, cortaban el cordón, bañaban al bebé, lo cuidaban, lo limpiaban y se lo entregaban a la madre. Es como el papel que puede hacer el día de hoy una enfermera, un enfermero, un médico. Ellas hacían ese trabajo. Recibían al bebé, lo ponían en condiciones higiénicas y saludables para entregárselo a su madre. Era una persona que tenía un trabajo muy delicado, muy importante, y por eso tenía que ser alguien de mucha confianza. Entonces el rey le dice a esa persona de confianza, la cual cuando tú ves una partera entrando a tu casa, tú ves a alguien a quien tú le abres los brazos, alguien con quien tú tienes confianza, tú no vas a estar teniendo temor. Por lo tanto, envían a estas mujeres que tenían esa labor tan importante y le dicen, hagan esto. Pero ¿qué ocurre? En el verso 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Ahí vemos que son mujeres temerosas, Cifra y Fua, mujeres temerosas de Dios. Entonces, la Biblia presenta a estas mujeres temerosas de Dios, como los ejemplos que acabamos de ver de Cifra y Fua. Ambas temieron a Dios y no obedecieron el mandato del rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños, entendiendo que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. ¿Verdad? Entonces vimos ya que este pueblo estaba bajo tristeza, incertidumbre, opresión, aflicción. Como vimos en el 14, los egipcios amargaban la vida de los hebreos, de los israelitas, con dura servidumbre.
Lo obligaban con rigor a hacer barro, ladrillo, labores de campo, según vimos en el verso 14. Entonces, para completar el sufrimiento, las parteras recibieron esta orden directa del rey, que si era varón lo mataran, solo la dejaran vivir si era niña. Ustedes se pueden imaginar lo que significaba desobedecer al rey, al faraón, Ra en la tierra, el dios de los mundos, de los otros mundos, una persona, un semidios, alguien que era considerado una deidad, que su palabra era orden, era ley. Ustedes se imaginan lo que unas simples parteras de un país, de un pueblo extranjero, que se nieguen a obedecer una orden directa de ese faraón, muertas, muertas. Pero ellas prefirieron temerle a Dios, prefirieron pagar las consecuencias hasta con su vida y no dejaron morir a los niños. Pero vamos a ver que Dios tenía otros planes, no quería que ellas, no iba a permitir que ellas murieran, que ellas entraran en esa fatalidad, sino que Dios fue fiel con ellas. ¿Qué ocurre? El rey de Egipto se entera de que esto no fue ejecutado y las llama. ¿Por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. ¿Por qué? Las parteras le respondieron de la siguiente manera. Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Son robustas. Dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Las mujeres hebreas no son como las egipcias. Ese es el título B. Entonces, eso que acabamos de ver se encontraba en los versículos 18 y 19. Ellas, tal vez, ustedes se imaginan cuando las llamaron, cómo iban esas mujeres. Ellas sabían lo que podía ocurrir. De hecho, a mí me llama la atención cómo no se tomó una decisión en ese mismo momento con su vida. Solamente la mano de Dios que la cuidó. Porque entendemos, sabemos que esos reyes, esos faraones no eran personas que le temblara el pulso para hacer ver a todo un reino que con su palabra no se jugaba. El rey las aborda, ¿por qué ustedes han hecho esto? Y ella les dice, bueno, las hebreas no son como nosotras, no son como las egipcias, perdón. Ellas son robustas, dan a luz antes de que las parteras vengan, son mujeres que se defienden solas, no requieren tanta ayuda, no son tan frágiles. Las mujeres temerosas de Dios honran y temen a Dios y Él las cuida y las protege. Las mujeres hebreas se oponían a las órdenes del enemigo, del diablo. Las mujeres cristianas, haciendo un símil, vamos a hacer un símil ahora. Las mujeres que le sirven a Cristo, las mujeres que se guardan para Dios, que tienen una vida para Dios, guardan, defienden, protegen los mandamientos de Dios y se someten a ellos. Juan capítulo 14, 21, puedes buscarlo. Dice que el que tiene mis mandamientos los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. Una manera de nosotros mostrarle nuestro amor a Dios, demostrarle nuestra fidelidad, es guardando su palabra aún en momentos difíciles. Porque hay decisiones que son decisiones duras. Decir que no depende de a quién usted se lo diga. No es lo mismo decir que no a Faraón
A Faraón, Ra en la tierra, el dios de Egipto y de todas las tierras circundantes. No es lo mismo decirle que no a ese que decirle que no a un cualquiera, vamos a decir, a cualquier persona similar a ti, a uno que te encuentres por la calle, a un hebreo igual que tú, que no tiene influencia. Ahí es muy fácil enfrentar y decir que no, pero al faraón no. Entonces, haciendo el símil con las mujeres de hoy, las mujeres que le sirven a Cristo, las mujeres, haciendo el símil con las hebreas, le llamaremos las mujeres hebreas, aunque ustedes no son hebreas, damas, pero el símil, ¿verdad? Entienden que son un linaje escogido, que pertenecen al pueblo de Dios, que aunque estén en Egipto, llámese el mundo, son diferentes. Están en este mundo, pero no son de este mundo. Cuando dice que no son, es que no es que no nacieron aquí, sino que significa que no pertenecen en el sentido de que no tienen una filosofía de vida como la de este mundo. Bien, y las mujeres llegaron a una disyuntiva. ¿Qué hacemos? Hemos recibido una orden del rey, pero nosotras, que lo que hacemos es traer bebés, ayudar a traer bebés al mundo, ya estamos sensibilizadas. La persona que trabaja atendiendo la salud de las personas, una enfermera que recibe un bebé, una enfermera un enfermero que cuida a un paciente encamado, que le lava las heridas, que le da la medicina, que le acomoda la almohada, que lo lleva a orinar al baño, que lo atiende. No es verdad que ve la vida igual que una persona que no se dedica a esto. Aprende a respetar la vida, aprende a valorarla. Y por eso estas mujeres también, yo me imagino que al recibir esta orden y que ellas lo que se dedican es a traer vida a este mundo, no a quitarla, también esto le choca y dicen, wow, ¿cómo es posible? ¿Cómo yo voy a quitar una vida? ¿Cómo yo, en vez de traer una vida al mundo, que es lo que yo hago, cómo yo voy ahora a ponerme en contra de Dios, a quitar una vida? Yo valoro la vida humana. Y yo sé que con esta decisión que yo estoy tomando, me estoy poniendo de espalda al sistema, me estoy poniendo de espalda a un rey que me está atacando, que es agresivo, pero me estoy poniendo de frente a Dios, que tiene potestad sobre todo, sobre toda autoridad, sobre todo reino. Y entonces ellas tomaron esa decisión. ¿Qué hago? ¿Sirvo a Dios o sirvo al mundo? Bien, la recompensa de Dios siempre es mejor. La recompensa de Dios siempre es mejor. Dice, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Escuchen esto, por una decisión que podría parecer una decisión individual, por eso hay que tener mucha cuenta con las decisiones que aparentemente son individuales. No, esto yo lo estoy haciendo yo. Esto soy yo. Esto no es el pueblo, esto no es la iglesia, esto soy yo, esta es mi decisión personal. Tu decisión personal puede afectar para bien o para mal al resto del pueblo. Fíjate, como en este caso el ejemplo es para bien. Dice, Dios le hizo bien a las parteras, en primer lugar. Dios le hizo bien a ellas, que fueron las que tomaron la decisión. Dios las bendijo, Dios le hizo bien. Ok, pero también dice, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. ¿Por qué? Porque por la decisión que ellas tomaron de no matar a los bebés, a los niños, ¿qué ocurrió? Ellos siguieron creciendo, se siguieron fortaleciendo y se interrumpió esa cadena de muerte.
sea que una acción que ya tomaron redundó en bendición para toda una nación. Pero la cosa no se queda ahí. Dice, por haber ellas temido a Dios, entonces, ¿qué pasó? Consecuencias de tu obediencia sobre tu familia. Él prosperó sus familias. No solamente las bendijo a ella, no solamente bendijo la nación, sino que bendijo sus familias, las prosperó. Decisiones que nosotros tomamos que parecen individuales y que parecen tal vez que nada más me afectan a mí, cuidado porque pueden afectar en bien o en mal a todo lo que te rodea. Tu familia puede ser bendecida por tu decisión. La familia puede ser prosperada porque tú le tomaste una decisión correcta. Tu familia puede ser beneficiada por o recompensada por tu temor a Dios. Por lo tanto, pensemos. Bien, dice que Dios tiene cuidado de nosotros. Que lo que nosotros le hacemos a Dios, lo que nosotros hacemos para Dios, lo que nosotros hacemos para el pueblo de Dios, trae consecuencias agradables para nuestras vidas y para los demás. Ellas, fíjense que cuando ellas tomaron esta decisión, no la hicieron pensando en un beneficio para ellas. Pónganse a pensar. Esa decisión que ellas tomaron era buscando su propio beneficio. No, al contrario, si eso lo que podía era ocasionarle la muerte. Ellas se despojaron del egoísmo, se despojaron de su beneficio personal. Ellas no estaban buscando una recompensa, al contrario. Porque a veces nosotros tomamos decisiones, pero es porque sabemos que hay una recompensa. ¿Mm? Te encuentras una cartera llena de documentos, de dinero, lo que sea, y tú ves un anuncio en la radio, ves un anuncio en las redes sociales que dice el que devuelva esta cartera será recompensado de una manera especial. Tú vas y entregas la cartera y bueno, esto mire, qué honesto, qué héroe, esta persona, wow, no hay personas así. Pero tal vez tú lo que estás buscando es la recompensa que hay detrás de eso. Pero estas personas, estas mujeres, estas parteras, con la decisión que estaban tomando, ya no estaban procurando que le iban a lavar y que la iban a poner en los periódicos y que la iban a poner en las redes sociales y que le iban a dar like. Miren, estas fueron las dos parteras que desobedecieron al faraón. ¡Wow! ¡Aplauso! Vamos, miren, vístanla de ropa fina, súbanla, denle muchos likes, ¿verdad? Estamos contemporizando esto, porque ustedes saben que no había likes en ese tiempo, pero estamos contemporizándolo, trayéndolo a nuestro tiempo. Estas son las dos parteras que se atrevieron a desafiar al presidente. Excelente, vamos a entrevistarlas. No, al contrario, podían perder sus vidas, no solo su trabajo, sus vidas. Entonces ahí es que se sabe cuando tú estás tomando una decisión con carácter, porque realmente estás convencido o por otras cosas. Entonces, pero a pesar de todo, Dios fue fiel. Hay una cita acá de Salmo 37:25, excelente para ustedes. Joven fui, envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, sigue sus sendas, obedece sus decretos, mandamientos, leyes, preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo hagas y por donde quiera que vayas. Primero de los Reyes, capítulo 2:3. El Señor tiene hermosas promesas para los que obedecen sus mandamientos. Deuteronomio 28:1. Dios le dice al pueblo, si cumples fielmente todos los mandamientos que ordeno, el Señor te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Saquemos un momento para pensar. Mis decisiones, ¿a qué reino están apoyando? Mis decisiones
sobre cuáles estatutos, decretos y leyes se está afianzando. Los decretos, mandamientos y leyes del mundo, decretos, leyes y mandamientos de Dios. Mis decisiones hacia dónde se dirigen. Recordando que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios recompensa a los que son fieles. Dios no defrauda nuestra confianza en Él. Éxodo, capítulo 20, Éxodo capítulo 2, versículo 1 hasta el 10. Pero antes de leer el capítulo 2, verso 1 hasta el 10, yo quiero que leamos el último del capítulo 1, que es el verso 22. Dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Señores, el faraón no se quedó con esa. El faraón dijo, ok, muy bien, ustedes no hicieron lo que yo les envié. Ahora, fíjense que ahora la orden se extiende. Ahora crece la amenaza. ¿Por qué? En la primera orden, ¿qué fue lo que se dijo? ¿A quién se habló? A las parteras. Dentro de ellas eran muchas parteras, ¿verdad? Pero se mencionan dos. Dentro de ellas había dos, una y dos, ¿verdad? Pero esas probablemente eran muy reconocidas, eran parteras que tenían mucho renombre, ¿verdad? Habían hecho muchos partos, eran las mejores, pero habían más, ok. Pero ahora fíjense esto en el verso 22. ¿Qué dice el verso 22? Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echen al río a todo varón que nazca. Entonces, ahora la amenaza creció. Ahora no solamente la partera, ahora cualquier persona del pueblo, o sea, todo su pueblo, estaba autorizado. Vio un niño que nació al río. ¿Entiendes? La amenaza creció, el enemigo vino con mayor ímpetu ahora. Con mayor, cuando tú le das un golpe a tu enemigo y tu enemigo no muere, tu enemigo recobra más fuerza y viene con mayor ímpetu. Eso fue lo que hizo el faraón. Ok, muy bien. Las parteras no cumplieron su trabajo. Güey. Ahora es una orden. Todo el pueblo, cualquiera que vea nacer a un bebé, a un niño, al río. Y ahí es donde entramos entonces al capítulo 2, que habla de un varón de la familia de Leví que tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Ya eso lo habíamos leído. Bien, aquí entonces hablaremos de Jocabet. Jocabet, la mujer que desafió las amenazas de Faraón. Faraón había dicho, todo varón muerto. Jocabet dice, no, yo voy a esconderlo. Lo tuvo escondido 3 meses. No sabemos cómo se la ingenió, ¿eh? Una madre, solo una madre, ¿verdad? Sabe. Se la ingenió, se la buscó, lo esquivó, no sabemos, pero dice que le tuvo escondido 3 meses. Era un niño saludable, era un niño hermoso, era un niño robusto, era un niño que no tenía ninguna enfermedad y ella dijo, este niño tiene que vivir. ¿Quién era esta mujer? Dice que un varón de la familia de Leví tomó una mujer, que tomó por mujer a una hija de Leví, la tribu sacerdotal. Hay que tomarlo en cuenta. No era
una persona que no tenía enseñanza, tenía una enseñanza, una creencia en el Señor. Entonces Jocabet queda embarazada. Recuerden que Jocabet tenía dos hijos más. Uno se llama Aarón, la otra se llama María. Entonces viene ahí otro embarazo. Ahora había una amenaza mayor, una amenaza grande. Entonces, eh, viene de una familia sacerdotal, me imagino que pide ayuda a Dios, ora, clama por la protección, lo puede guardar 3 meses, pero ¿qué ocurre? Que no pudiendo guardarlo, ocultarlo más, entonces ya llega un momento crítico. Ya ella sabía, dice, no puedo esconderlo más. Ya, si me descubren, vamos a perder la vida porque estamos violando un decreto real. Bien, el escritor dice que ella tenía conocimiento de la profecía de José en Génesis capítulo 50, 24 al 25, cuando José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac, a Jacob. E hizo jurar a José, a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. O sea, ella viniendo de una familia sacerdotal, la familia de Leví, de la tribu de Leví, ella entendía, ella conocía que había una promesa, que había una profecía y ella actuaba conforme a esto. Ella tomaba decisiones basadas en esto. Algún día esto va a pasar, algún día vamos a ser liberados, algún día Dios nos va a sacar de aquí. No podemos rendirnos, tenemos que tomar conducta basada en lo que creemos. Entonces ella desafió, no se quedó en una esquina llorando, sino que desafió, buscó la manera de salvaguardar a su hijo. Bien, entonces una mujer sabia y prudente, no pudiendo ocultar más tiempo al niño, dice que toma una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño. Ella prepara una arquilla, como una pequeña arca de juncos, la calafatea, o sea, la sella por fuera con asfalto, hace una mezcla asfalto y brea, ¿verdad? Recuerdan el arca de Noé, ¿eh? Entonces vamos a calafatearla, vamos a ponerla como una arquilla, una arca, y vamos a poner ahí al niño. Cuando lo coloca ahí, entonces dice que lo pone en un carrizal a la orilla del río. Carrizal porque hay una planta que se llama carrizo, que se da en la orilla del río y generalmente crece en lugares donde no hay corrientes muy fuertes que dañen sus raíces, sino que hay en lugares donde hay más bien tranquilidad, que no hay ese río tumultuoso, agresivo. Ahí ella coloca al bebé. Ya no lo coloca en cualquier sitio, no lo coloca en una cascada, no lo coloca arriba abajo, sino que lo pone en un carrizal para estar ahí resguardadito, ella estaba esperando que algo iba a suceder, porque obviamente ella lo puso en el río, pero ya no lo puso, ya vete, ahoga, muérete, no, ¿verdad? Ella tenía alguna esperanza en el fondo de su corazón. Y dice, yo voy a poner a mi hijo aquí resguardado, algún lugar él va a ir a dar donde va a estar seguro. Ella no perdió su esperanza. La mujer sabia, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que ella, al colocar a su bebé allí, en el carrizal, a la orilla del río, actuó con prudencia, actuó con sabiduría. ¿Mm? Esa sabiduría que le da Dios a su gente, a sus hijos, a la gente que clama a Él, que le pide, ¿verdad? Él le da esa sabiduría.
Dice que Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Y Dios la guió, eso es lo que podemos decir, que Dios la dirigió. En la foto hay un carrizal, más o menos así. Esos son los carrizos o lo que se conoce como caña de agua. Fíjense que donde ellos crecen es lugares donde el agua es tranquila, donde no hay corrientes fuertes que la dañen. Ahí colocó, en un lugar así colocó esta mujer a su hijo. Bien, teniendo una esperanza de que algo iba a ocurrir. Y de hecho, le preservó la vida. La mujer prudente, ¿verdad? La mujer sabia, la mujer que toma decisiones saludables, que cree en Dios y que busca la forma de, de agradar al Señor en sus decisiones. Ya nosotros conocemos la historia, conocemos lo que ocurre cuando la hermanita busca a una nodriza que resultó ser la misma madre, y esta cría al bebé, y cuando ya el bebé está en una edad ¿verdad? adecuada, lo trae a la hija del faraón, ella lo adopta, y así comienza, ¿verdad?, esta historia de este prócer del pueblo hebreo, de este hombre, de una historia tan grandiosa como lo fue el nombre que le puso la hija del faraón, que le puso de nombre Moisés. Moisés, que es un nombre hebreo, o sea que hubo una influencia de esa madre. Pero bueno, el caso es que estas mujeres que hemos visto fueron mujeres que mostraron una conducta digna de imitar, porque fueron valientes, porque fueron prudentes, porque fueron esforzadas y porque pusieron su confianza en las cosas que no se ven más que en las cosas que se ven. A ustedes, mujeres de nuestro tiempo, de este siglo, exhortamos, como dice la Biblia, a ser mujeres sabias, prudentes, a velar por su casa, a estar bajo la sabiduría del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Si ustedes confían en Él, si ustedes creen en Él, sus historias serán distintas, sus historias serán diferentes. Dios transformará la adversidad, la persecución, la muerte, la va a transformar en libertad, la va a transformar en bonanza, la va a transformar en vida. Eso va a ser el Señor a través de ustedes, con sus hijos, con su familia y con la nación, a través de sus siervas, que siempre han jugado un papel estelar en la historia de la iglesia cristiana. Así que, mis amadas hermanas y hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Y quiera el Señor que nosotros podamos imitar la conducta de estas mujeres que han quedado para la historia, para que nosotros hoy las veamos, las estudiemos y las practiquemos. Que el Señor ayude a que nosotros podamos crecer y fortalecernos en Él a través de su palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.